Dicen que hay una fuerza en el universo que responde a cada pensamiento, a cada intención, a cada emoción. Pero lo que casi nadie te cuenta es esto: el budismo también habla de manifestación. No como un acto mágico, ni como un deseo lanzado al aire, sino como una verdad profunda que transforma tu mente, y por tanto, tu realidad. Si has sentido que la vida te empuja hacia lugares que no deseas, si sientes que tus sueños se han quedado atrapados en el silencio, este video es para ti. Porque hoy voy a revelarte cómo, desde las enseñanzas del Buda, puedes comenzar a manifestar la vida que realmente deseas. No a través de visualizaciones vacías, sino con prácticas internas tan poderosas que incluso los monjes más sabios las usan en su día a día. Te hablaré de 3 principios sagrados, de un error invisible que bloquea tus deseos, y de un método tan antiguo como revolucionario, que no solo transforma lo que atraes, sino lo que eres. Pero antes, piensa en esto. ¿Y si el universo no está negándote nada, sino que simplemente estás pidiendo desde el lugar equivocado? Hoy lo vas a entender. Y si te quedas hasta el final, te compartiré una práctica silenciosa que puedes hacer cada mañana y que muchos discípulos de Buda usaban para alinear su vida con el Dharma. Así que respira profundo, porque no estás aquí por casualidad. Tal vez, este sea el momento que tu alma estaba esperando. Y si sentís que este contenido puede despertar algo en vos, suscríbete ahora mismo. Porque cada semana compartimos enseñanzas reales, profundas, que no solo se escuchan, se sienten. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida, pero no comprenden algo esencial. La vida exterior es solo el reflejo de la mente interior. Eso enseñó el Buda. No importa cuánto lo desees, cuánto lo repitas en voz alta, ni cuántas veces lo visualices con fuerza. Si tu mente está llena de apego, miedo o confusión, eso es lo que vas a manifestar. El primer principio budista para manifestar es este: Yata Bhuta Ñana Dasana. ¿Qué significa? Ver las cosas tal como son. ¿Y qué significa esto en tu vida práctica? Que no puedes atraer una vida clara desde una mente nublada. Primero, debes ver en qué estás creyendo. ¿Qué historia te estás contando cada día al despertar? ¿Qué pensamientos repites mientras miras al espejo? Si en tu interior todavía crees que no mereces, que no es para vos, que nunca te va a llegar, entonces el universo no te niega, solo te devuelve lo que vos le estás entregando. Por eso, el Buda enseñó que el primer paso hacia cualquier transformación es la atención plena, el arte de observar sin juzgar, de mirar tus pensamientos como nubes que pasan, sin aferrarte a ellos. Cuando aprendes a vivir desde ese estado, algo cambia. Ya no pedís desde la carencia, sino desde la paz. Y es desde ahí que los milagros comienzan. No porque algo externo venga a rescatarte, sino porque comenzás a vibrar con el universo mismo, con su ritmo, con su armonía, con su ley. En la siguiente parte, te contaré cuál es el segundo principio, uno que muchos ignoran, y por eso siguen manifestando caos en lugar de claridad. El segundo principio para manifestar, según el budismo, es uno que muy pocos están dispuestos a mirar de frente: la ley del karma. No, no es un castigo. No es un juez celestial que te vigila. Es una ley natural, como la gravedad. El Buda dijo: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con ellos, construimos el mundo. Eso significa que cada intención, cada palabra, cada acción, incluso las más pequeñas, está generando una vibración, una semilla que, tarde o temprano, florece. Entonces, la verdadera manifestación no empieza cuando deseas algo, sino mucho antes, cuando empezás a cultivar pensamientos compasivos, acciones conscientes, palabras verdaderas. Muchos quieren manifestar abundancia, pero viven desde la queja o la comparación. Quieren amor, pero actúan con celos o ego. Quieren paz, pero siembran juicio o impaciencia. El universo no escucha lo que decís. Escucha quién está siendo. Por eso, el budismo no se enfoca tanto en pedir,
sino en convertirte en alguien que ya vive en armonía con lo que desea. Alguien que actúa como si ya habitara esa realidad, aunque aún no la vea. Ahí es cuando el Dharma empieza a fluir. Ahí es cuando la vida responde, no por presión, sino por resonancia. En la próxima parte, te revelaré el tercer principio. El más olvidado, y también el más poderoso. Uno que puede desbloquear cualquier manifestación estancada. Y no olvides, si algo de esto está haciendo eco en tu interior, suscríbete ahora, porque este canal no solo comparte conocimiento, sino caminos reales para despertar desde lo profundo. El tercer principio, y quizás el más olvidado en este tiempo de prisas y ansiedad, es la no expectativa. Sí, aunque parezca contradictorio, el verdadero arte de manifestar, según el budismo, consiste en desear sin apegarse al resultado. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego. Y cuando deseamos algo con desesperación, con ansiedad, con miedo a que no llegue, en realidad estamos alejándolo. Porque esa energía le dice al universo, no confío. No creo que llegue por sí solo. Lo necesito ya, porque sin eso, no estoy completo. Pero cuando sueltas, cuando haces tu parte, sembras tu intención. Y luego la entregas al flujo del Dharma. Entonces la vida puede actuar. La no expectativa no es resignación. Es confianza profunda. Es como plantar una semilla, regarla con acciones conscientes. Y dejar que el sol y la tierra hagan su parte. No estás pasivo. Estás en paz. Y en ese estado, lo que llega, llega limpio. Llega en el momento justo. Llega sin la sombra del miedo. Por eso los monjes practican el desapego. No porque no quieran nada, sino porque saben que el deseo, cuando se vuelve obsesión, destruye la armonía interior. Si hoy estás esperando que algo cambie allá afuera, pregúntate, ¿estoy pidiendo desde el vacío o desde la plenitud? El universo no te dará lo que anhelas, te dará lo que reflejas. Y si reflejas paz, gratitud, compasión y claridad, entonces todo lo demás empieza a alinearse. En la última parte, voy a darte una práctica sencilla, que podés hacer cada mañana. Una práctica que te conecta con estas enseñanzas, y te abre el camino para manifestar desde el alma. Ahora quiero compartirte una práctica silenciosa, tan simple como profunda, que puede ayudarte a manifestar la vida que deseas. Desde la conciencia, no desde la urgencia. Cada mañana, antes de mirar el celular, antes de hablar con nadie, sentate en silencio por 5 minutos. Cerrá los ojos. Respirá profundo. Y repetí en tu mente estas palabras, como si las sembraras dentro de tu ser. Estoy en paz. Ya soy suficiente. Confío en el camino. Todo lo que necesito ya vive en mí. No las digas como un mantra vacío. Decílas como quien se acuerda de algo que siempre fue verdad. Sentí cada palabra. Visualiza cómo esa energía se extiende por tu cuerpo. Después, visualiza tu día como si ya fuera sagrado. No pienses en lo que querés lograr. Pensá en quién querés ser. Ser compasivo. Ser firme. Ser claro. Ser luz. Esa es la verdadera manifestación. No atraer cosas, sino atraer estados del alma. Y con el tiempo, lo vas a ver. Las personas cambian, las oportunidades llegan. Los caminos se abren. Porque vos cambiaste primero. No esperes garantías. No busques resultados inmediatos. Plantá esta práctica con amor. Y confía en que la vida va a florecer en su momento justo. Y si alguna vez te sentís solo en este camino, volvé acá. A este canal. A esta comunidad. Estamos caminando juntos. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Y compartí este video con alguien que necesite recordar que el poder de manifestar no está afuera. Está en su mente, en su corazón y en su silencio. Gracias por estar. Que seas libre. Que seas pleno. Que manifiestes, desde el alma.